Muchas gracias. Yo soy Rafael Cardona, esto es Desde el Congreso, y en esta ocasión vamos a conversar acerca de un tema que ha estado en la discusión pública en los últimos días, relacionado con el financiamiento de los partidos políticos. El financiamiento público de las organizaciones de interés público, como se les llama a los partidos que quieren conseguir el poder, ha sido materia de análisis durante mucho tiempo, a favor y en contra, pero pues este tema se ha vuelto de mayor notoriedad ahora que en un afán de colaboración, digámoslo así, los partidos han dicho: nosotros estamos dispuestos a entregar parte de nuestros saberes, todos nuestros saberes, o lo que venga hoy y mañana y de aquí a 3 meses y después por toda la eternidad, porque en este país nos acabamos de dar cuenta de que hay gente necesitada, y después de los sismos, más necesitada todavía, y esa es la razón por la cual este tema vuelve a la discusión entre los partidos y entre los ciudadanos, y por eso está aquí este grupo de diputados y la diputada, para que ellos analicen, como miembros de partidos políticos y representante de usted, qué es lo conveniente, qué es lo inconveniente. Tengo por esa razón mucho gusto en presentarles a ustedes a la diputada Alejandra Gutiérrez del estado de Guanajuato, a nuestro frecuente invitado, a Waldo Fernández González de Nuevo León, al diputado Emilio Salazar. Ya ni se lo presento porque para fortuna nuestra siempre nos hace el favor de representar los puntos de vista del Partido Verde y de los chiapanecos, entre los cuales él nació. Y pues también tenemos del Movimiento Ciudadano a Víctor Manuel Sánchez Orozco del estado de Jalisco. Pues aquí tenemos ya casi medio país aquí representado. Y entonces yo quiero comenzar, como ordena la cortesía, las buenas maneras, con la diputada para que ella nos diga desde su punto de vista qué pasa con esto del financiamiento. ¿Debe haber? ¿No debe haber? Explíquenos usted cómo ve el fenómeno. Hoy el Frente Ciudadano por México acaba de presentar una iniciativa justamente donde lo que se está solicitando es que se elimine completamente el financiamiento público. Y se preguntarán de dónde saldrá entonces el dinero para justamente poder armar una elección y una campaña. Lo que se está proponiendo es que justamente sea de la militancia, de particulares, y que con ello se manejen reglas en las leyes secundarias justamente donde se pongan los topes de esta aportación que ya no sería público. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos que México tiene muchas necesidades, y tú ahorita comentabas, después de los sismos nos dimos cuenta, no. O sea, necesidades ha habido muchas en el país. Hoy tenemos una situación extraordinaria porque aparte de las necesidades que ya existían en el país, con esto se multiplica justamente las necesidades de ciertas áreas porque se destruyeron muchas viviendas, se destruyeron vialidades, la gente quedó afectada y hoy necesitamos recursos adicionales. El recurso es limitado, ¿sí? Y el recurso es indispensable justamente para que este país funcione. Lo que nosotros estamos pidiendo es que el recurso, que con mucho sacrificio la gente va y paga sus impuestos y es con lo que nosotros justamente destinamos a poder resolver los problemas de la ciudadanía, hoy se ha destinado, en lugar de que sean los partidos, se ha destinado a lo que la gente más necesita. Y hoy una de las prioridades es justamente construir lo que la naturaleza destruyó. Y no solamente construir, yo creo que uno de los temas fundamentales es también prever para que en lo subsecuente estos temas naturales el efecto de daño sea menor. ¿Cuánto dinero se calcula que va a costar la reconstrucción de todo lo que los sismos dejaron afectado? El titular del Ejecutivo, el presidente, habló de una cantidad de 38,000 millones de manera inicial. Evidentemente, lo que es un hecho es que ese es un primer número, pero con el paso del tiempo pues debe de surgir mayores necesidades económicas. De ahí, los partidos políticos, con esta ya renuncia expresa que han manifestado la mayoría de ellos, estamos hablando que para el siguiente año estarían renunciando como a 6,000 millones de prerrogativas. Pero hay que señalar una cosa. El asunto de los partidos políticos es un asunto que viene de un reclamo social. Los ciudadanos han estado señalando que tenemos elecciones millonarias y un pueblo pobre, cosa que es cierto. Hay que recordar, creo que el INE solicitó aparte de 15,000 o 18,000 millones
más adicional a los 6,000. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede? Con los resultados electorales nadie los acepta y entonces ¿para qué gastamos tanto si todo el mundo se declara ganador? Pero en el asunto de la reconstrucción es importante el gesto que hacen los partidos políticos, escuchan a los ciudadanos, pero también hay que señalar que dentro del presupuesto hay muchas cantidades donde se pueden hacer ajustes para conseguir este fondo. Recordar que el Fonden tiene un saldo de 9,000 millones, por ahí compró unas coberturas que casi se va a 6,000 millones y que en el presupuesto este año vienen otros 6,000. Ahí estamos hablando de un poco más de la mitad de lo que dijo el presidente. Entonces, yo separaría el asunto que hay que ser muy responsables con el presupuesto y hacer un ejercicio, pero ya en serio, para reducir el gasto corriente, en esta ocasión para la reconstrucción, pero también para reducir la obesidad del gobierno. Y en la parte de los partidos políticos, que estamos atendiendo el reclamo de los ciudadanos que dicen ya basta de estar gastando cantidades millonarias en procesos que, primero que nada, manteniendo a los partidos y en segundo, en procesos que no nos generan al final del día credibilidad y confianza. Y creo que ahí la clase política también tenemos que aprender a reconocer el triunfo del contrario, porque si todo termina en judicializado, el mensaje que dice el ciudadano es, ¿y entonces para qué gastas tanto? Si finalmente todo termina en los tribunales, pues ya vete directo al escenario de los tribunales, ¿no? Ahora, había un punto de vista que decía, bueno, el presupuesto es enorme. Enorme. Pero la corrupción también. Y decía, no sé qué analista o comentarista, hay tantos que luego entre mis compañeros yo ya no sé quién dijo qué cosa. Pero mira, si empezamos a ver los montos de la corrupción, que el gobernador fulano se clavó 3,000 millones, que el otro se clavó 1,500 millones, que un señor acaban de descubrirle un rancho que vale 8,000, si se le suma todo eso, casi estamos viendo que los desvíos presupuestarios en las administraciones estatales, municipales y aún federales darían para reconstruir 4 veces lo destruido, sin necesidad de andarle moviendo tanto a las cosas. ¿Usted estaría de acuerdo con eso, diputado? Voy a dividir el tema, como bien dice Waldo, en 2 partes. Uno es el financiamiento, hay quienes consideran que es oneroso, tenemos que hacer lo que la gente quiera, lo que el pueblo quiera. Si ellos piensan que es muy oneroso, pues entonces reduzcamos el financiamiento. Eso per se no soluciona la reconstrucción, que es exactamente lo que dice don Rafa. El presupuesto, 5 billones de pesos, 38,500 es una parte mínima que debería poderse ajustar muy fácil. ¿Que no es mejor controlar los gastos excesivos, como bien dice? ¿Que no es mejor controlar corrupción? Hay un fenómeno, me encanta ver cuando hay, por ejemplo, un informe de un gobernador. Vamos a los aeropuertos y vemos 20 aviones privados. Parece que no son seres humanos normales que pueden volar en líneas comerciales. Y todos los días vemos obras y eventos suntuosos, también se pudieran recortar. Y vemos además como una ciudad que hasta nos volvemos cínicos, casas, gastos, excesos, que pudieran simplemente controlarse. Yo sí creo que el dinero de la reconstrucción es fácilmente obtenible, atendiendo el presupuesto de manera responsable. Y en lo del financiamiento creo que tiene que haber una parte de financiamiento público. ¿Por qué? Porque si no le dejamos abierto el esquema a fuentes y origen de los recursos que pueden ser no claras. Eso valdría la pena comentarlo un poquito después. Me gustaría ahorita que el diputado Sánchez nos cerrara este primer bloque en los minutos que todavía nos quedan. Bueno, Rafa y compañeros y compañera diputada, yo creo que el derroche de la clase política ya es insostenible. Evidentemente el financiamiento público a los partidos ha sido pues una manera de fortalecer las instituciones, pero en la realidad y en la práctica los partidos políticos, lo dicen los expertos en todo el mundo, han dejado de ser los verdaderos representantes de la sociedad. Por eso ahorita el desgaste que hay para la clase política es insostenible, y es insostenible precisamente por los altos salarios que se dan los dirigentes partidistas en todos los estados y en toda la República, la opacidad con que manejan esos recursos, y evidentemente no se destinan a lo que debieran destinarse, que es a formar ciudadanos críticos y que pudieran participar incluso democráticamente dentro de los partidos. Todos los partidos tienen que evolucionar hacia esa parte. Yo creo que la exigencia de los ciudadanos es muy objetiva y es muy legítima.
hoy los partidos políticos y todos aquellos quienes militen en un partido político, sobre todo los dirigentes, tienen que preocuparse cómo convencer a los ciudadanos para que participen en los partidos políticos y además de cómo sostener esas instituciones. Eso permitirá, tal vez, es una primera premisa, de que los partidos políticos evolucionen favorablemente a la democracia que queremos en México. ¿Habla, diputado, de que convenzan también al militante de aportar al partido por Claro. su sostenimiento? Sí, claro, o sea, como lo hacen las asociaciones civiles. No tarea Muchas fácil. asociaciones civiles en este país se sostienen precisamente con los ciudadanos que están convencidos del fin y el objetivo que hacen. ¿Cuál diferencia tendría que hacer en un partido político que una asociación civil, como miles que existen en este país, en donde ellos van y buscan las aportaciones y dan toda la claridad y de los informes financieros? Entonces, yo creo que hoy no tenemos que verlo como un castigo, tenemos que verlo más bien como una oportunidad para que el país avance hacia otro lado, porque también los partidos políticos son parte de este gran problema, de lo que tú decías, Rafa, de corrupción que tenemos en el país. Bueno, vamos aquí ya brotaron algunos temas, digamos, un poco complementarios del asunto central del financiamiento, porque el financiamiento es, bueno, cómo llega el dinero, Claro. pero después viene la otra parte, cómo y en qué se gasta el dinero que los partidos reciben. ¿Y a quién responde Y de donde venga? las fuentes de aprovisionamiento financiero, que pueden ser, obviamente, el erario, pero también esas presencias oscuras y malignas a las que se refiere el señor diputado Salazar. Y ahorita vamos a hablar de la oscuridad y la malignidad y toda la sombra del narcotráfico en la política. Ahorita regresamos. Exprésate como quieras. Con la nueva Ley General de Cultura, juntos protegemos, difundimos y creamos más. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura. Bien, regreso con usted. Bueno, regresamos todos con usted y tengo el gusto de decirle que se ha incorporado a este grupo el señor diputado de Morena, Juan Romero, a quien le pedimos su punto de vista inicial para que nos emparejemos y luego ya empecemos con el análisis poco a poco, sobre todo tomando en cuenta la propuesta que hizo su partido en relación con la entrega de fondos del financiamiento a Morena para los fines de la atención y la reconstrucción post-sísmica. Sí, la propuesta de Morena es que sí es posible reducir el financiamiento público a partidos como entidades de interés público. Hay un principio constitucional que determina que este financiamiento público debe estar por encima del financiamiento privado con el objeto de evitar la distorsión en la toma de decisiones, puesto que los factores económicos siempre inciden en la construcción de candidaturas y ese principio constitucional tendrá que preservarse, pero sí es posible reducir el monto de financiamiento público para abonar a una economía desgastada que tiene nuestro país. Bueno, en este sentido, la discusión tiene un origen aparentemente muy simple. ¿Por qué los ciudadanos debemos sostener, sin pertenecer quizás a ningún partido político, por qué los debemos sostener a todos? Y es para que la necesidad de la organización política, que después va a generar el funcionamiento de las instituciones y de la representación nacional y de los gobiernos municipales, estatales, federal y todo lo demás, no se contamine con dinero de origen ilícito, como si una cosa pudiera evitar la otra. Y hay dos posiciones. Una, dejar exclusivamente el financiamiento público reducido hasta los límites de una racionalidad operativa. Y la otra, quitar el financiamiento público y que cada quien se rasque con sus uñas. Pero ¿qué tal si llegan las uñas del monstruo? Claro. ¿Usted cómo ve, diputado? A ver, el famoso fantasma que tenemos ahí, que el crimen organizado, con o sin financiamiento, puede estar presente y el riesgo existe.
Yo creo que aquí el tema es justamente de fiscalización, rendición de cuentas y como lo comentábamos antes de que empezara el bloque, tema de valores. Yo creo que en México se han dado varios pasos justamente para evitar la corrupción. La corrupción es el principal cáncer de este país. Qué lamentable que México a nivel mundial sea por un tema de los que se distingue, que es la corrupción, y yo creo que es uno de los temas que tenemos que enfocarnos a eliminarlo. Entonces, no es tanto de dónde viene el dinero, sí, bueno, sí de dónde, pero es cómo se fiscaliza y que ese dinero sea sano, que no venga justamente del crimen organizado, de malos manejos, o porque estén comprando voluntades, que era lo que nos decía ahorita el diputado Juan Tenorio. Yo creo que aquí lo importante es fiscalizar adecuadamente y que ese dinero esté limpio, sin compromiso. Entonces, no creo que se evite, y no se ha evitado, lo comentábamos, que con dinero público evites que se meta la mano de manera inadecuada. Yo no creo que esa sea la solución. Como la mano inadecuada, o la mano del delito, o la mano del crimen, se mete en las organizaciones no gubernamentales. Y si no me quieren creer, pregúntenle a Rafa Márquez, ¿no? Y a otros que, pues, por favor, diputado Waldo. A mí me parece que un grave error que hemos cometido en México es que le hemos puesto valor a la honestidad. Yo discutí hace poco con el presidente de un organismo autónomo que gana una cantidad impresionante de dinero, que también al ratito, hoy son los partidos, luego hay que echarle la lupa a otros organismos que hemos creado, donde hemos generado una aristocracia burocrática. Claro. Y el IFAI, la CNDH, todos, los institutos de telecomunicaciones, todos, todos, porque de repente tienes personas que dices, es que yo gano 3 pesos, y oye, si ganaras la mitad, ¿ya no serías honesto? Ese es el problema, ese, le ponemos valor a la honestidad, el asunto del dinero ilícito en las campañas, etcétera. Con financiamiento público, ¿cuál es el estatus actual de nuestra democracia? Tenemos problemas de corrupción, la inseguridad es rampante, no ha cambiado nada. Creo que hay que regresar al modelo real. De lo que tenemos que profundizar es, no le pongas valor a la honestidad, porque si no, entonces no eres honesto. Estás siendo simplemente un hipócrita declarado en base a un salario. Retomemos este asunto. Sí coincido en que hay demandas históricas. La izquierda no es tan fácil para una persona que defiende una agenda de izquierda poder hacer una campaña política o competir en igualdad de circunstancias, pero le podemos a lo mejor reducir un financiamiento para que se pueda mantener. Y si lo vamos a eliminar, que yo sí estaría de acuerdo en eliminarlo, entonces hay que entender que los partidos políticos van a dejar de tener interés público y se van a convertir en interés privado, y entonces hacer las modificaciones legales pertinentes, cosa que también sería muy grave para el Estado de Derecho del país. Ahora, planteado así, pues parece un dilema sin solución, ¿no? Lo tiene. Porque una cosa tiene muchos defectos y la otra tiene más defectos que la anterior. Y la actual dista mucho de ser conveniente, es más, ni siquiera es funcional. Bueno, habría que hacer una mezcla tal vez, el financiamiento básico público para lo operativo y lo demás a través de financiamiento privado. O sea, eso tendría, sería mucho más amplio que en estos 2 minutos. Haría falta un actuario para decir cuánto le voy a dar a Morena, yo Estado, cuánto le doy a Morena y cuánto le doy al PRI, calculado en el número de votos que juntaron o en el número de militantes que tienen, o calculado en la bondad de sus planteamientos teóricos. Está complicado, ¿no? Porque entonces quien gane más votos tendrá más dinero y seguirá siendo preponderante. Además, no solamente es el dinero del crimen organizado, también es dinero de fuentes privadas que puedan servirte para hacer presión de lobbying. Y también puede ser dinero de los gobiernos a cargo de cada estado para que o de fuentes extranjeras. O de cualquiera. Yo creo que habría que hacer todo un equilibrio y todo un estudio. Pero yo sigo insistiendo, se puede ajustar el presupuesto. Nos gastamos en una estela de luz 20,000 millones de pesos con lo que pagaríamos casi toda la reconstrucción y que no sirve para ¿Y cuánto nada. Nos gastamos en hacer una carretera 4 veces? Sí, claro. Y para hasta que 20 no quede, veces, ¿no? Claro. O 20 veces y se le quede y luego se le haga un agujero, ¿no? O con los, sí, y hay tantas cosas que tendría que rehacerse todo un presupuesto para que no haya gastos que son absolutamente innecesarios. Yo acabaría con todo eso. Diputado, por favor. El tema creo que tenemos dónde evaluarlo porque al final de cuentas tendríamos que analizar. Evidentemente se ha democratizado más el país, los partidos políticos han cambiado. Los temas que se han puesto en este foro de decir, a ver,
¿Qué ha ocurrido si realmente el narcotráfico ha penetrado las estructuras de poder, como son también los partidos políticos? Por supuesto que el narcotráfico ha estado y está en todos los niveles de gobierno y para donde volteemos. Entonces, esa no puede ser la excusa para decir eliminemos el financiamiento. Lo que sí tenemos que fortalecer, y yo coincido con varios de mis compañeros, que en el momento en que se elimine, tenemos que establecer topes, tenemos que fortalecer lo que es la transparencia para identificar dónde viene el financiamiento a los partidos ahora privado, porque tampoco debemos cerrar los ojos a los grupos de interés de este país, empresarios, pequeños, medianos, grandes y otros grupos de interés que en este momento, cuando hay financiamiento público, también están en las campañas y también están comprando voluntades y políticos, y que también es parte de la corrupción. Pero eso no es problema solo del financiamiento público, es problema de otras índoles, de fortalecer las instituciones, de fortalecer el marco de derecho, de legalidad, del cumplimiento del Estado de Derecho, que tenemos muchos problemas en la mayoría de las instituciones a las que volteamos. Ahí es donde tenemos que ir buscando cómo fortalecer para, evidentemente, cumplir con una exigencia muy legítima, como decíamos al principio, eliminar el financiamiento público. Ahora, tenemos unos minutitos, diputado Romero. ¿Por qué a un candidato se le ponen topes de gasto para su campaña y a un partido no se le ponen topes de gasto para su existencia? A ver, si hay topes para los partidos porque tienen un financiamiento público y tienen derecho a un financiamiento privado determinado por la ley. Hay topes en las aportaciones privadas, ¿sí? Y esto lo fiscaliza el Instituto Electoral. A un candidato se le ponen topes porque se atiende a un principio de proporcionalidad y equidad en la competencia electoral. No podría competir un candidato de un sector empresarial con un candidato de un sector sindical. El acceder a recursos es asimétrico. Entonces, los topes de campaña son para generar una equidad y proporcionalidad en la competencia. Y no solamente tenemos que enfocarlo al financiamiento público, tenemos que ver el sistema político en su integridad. Si modificamos el método o el sistema de comunicación política, podemos reducir mucho gasto en campaña. Porque ¿qué es lo que hace una campaña? Lonas, pendones, volantes, con el afán de informar la propuesta electoral de cada candidato o de cada partido. Si abrimos los medios, si establecemos un sistema de debate abierto de candidatos en los diferentes niveles de competencia, si garantizamos información objetiva a través de los diferentes medios de comunicación, reducimos gastos de campaña. La presentación de propuestas se hace pública y el ciudadano podrá estar informado y evaluar quién es la mejor propuesta o el mejor perfil que se presenta para un cargo de elección. Es integrar el asunto, no solamente es decir recortemos el gasto público. Es loable y el objetivo es bueno. El problema es que este sistema electoral se corrompe a partir de la reforma de 96, donde se eleva muchísimo el financiamiento público. Se establecen dos principios, proporcionalidad e igualdad, ¿sí? 30% se distribuye en términos iguales para todos los partidos y 70% de acuerdo al porcentaje de votación obtenida. Entonces eso genera simetría cuando empieza un proceso electoral donde los contendientes van por el mismo puesto de elección. Tendríamos que hacer una propuesta integral, lo cual, de acuerdo a la propia Constitución, estamos desfasados. Este financiamiento demasiado alto deriva de las reformas que han aprobado los propios partidos y se duplica en lo local porque se reformó la Constitución en 2013 para obligar a los órganos estatales a financiar en los mismos términos que la federal. Que fue una reforma, bueno, ustedes la van a calificar, yo no, pero si yo fuera diputado diría otras muchas cosas, pero como no soy, mejor le digo que vamos a una pausa, regresamos y le voy a tener a usted unas gotitas de ley para que entendamos bien qué es lo que ambiguamente dice la ley. Ahorita regresamos. Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter y noticias. Videos, YouTube, imágenes, Flickr, podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados, 63ª legislatura.
Si ya Marco Polo nos contaba cómo, junto con sus tíos, uno de ellos llamado Mafeo, emprendieron un largo viaje desde Italia hasta ir por la ruta de la seda y conocer al Gran Khan y comerciar con China y hacer grandes trazos y tardar en un viaje más de 30 años. ¿Se imagina usted lo que fue aquella gesta? Era aquella gran expedición, abrir mercados, ir a vender desde el continente europeo, cruzar y tardar 30 años en sus transacciones, en sus relaciones, en tener grandes intercambios. El intercambio se estimulaba ya en aquella época, según nos da cuenta el propio Marco Polo, quizá un precursor, uno de los grandes hacedores. Y si bien recordamos, ahora que son los días del Día de la Raza, el descubrimiento de América, pues recordemos que buena parte de esos viajes se originaron en la necesidad de encontrar nuevas rutas a las Indias. Con ella, esa era la imagen, ese era el sueño, ir a las distantes Indias y traficar para traer la pimienta, el clavo, las especias, aquellos que sazonaban y que eran entonces tenidos por tesoros, los poseedores de esos grandes condimentos, ahora tan usuales y tan comunes y tan accesibles a cualquier ser humano. Bueno, pues entonces eran realmente motivo de grandes viajes, de expediciones, de fletar caravanas, de fletar flotillas de barcos en busca de esos tesoros. El comercio. Y se hablaba también de cómo, por ejemplo, en Atenas los cambistas llegaban ahí a cualquier hora del día y la noche, puntos del comercio, encuentros, convergencia del mundo conocido entonces. Y hoy, muchos siglos después, en pleno siglo XXI, y desde hace un buen rato ya, desde la mitad del siglo anterior quizá, ya veíamos, ya se vislumbraba la importancia que el comercio, que la transacción, que el trueque tiene para todo el mundo, el gran intercambio de los saberes, de la tecnología para cómo producir mejor, qué producir mejor y vendérselo a todo ser viviente, a todo aquel que con un poco de curiosidad y algo de dinero quiere apropiarse bien de esa prenda, de ese objeto, de aquella artesanía, de esa curiosidad, el comercio y el comercio. Está previsto que dentro de unos años seamos más de 10,000 millones de habitantes. ¿Y cómo alimentarlos? ¿Cómo vestirlos? ¿Cómo calzarlos? De todo eso se ocupa pues el comercio, que también implica conocimiento. Se conocen los hombres, se intercambian las lenguas, se enriquecen las culturas, cada una aporta, cada una da y cada una recibe. Nadie pierde generalmente, porque esa interacción es una gran reciprocidad casi instantánea. De suerte que el comercio determina en nuestros días muchos destinos. No hay viaje que haya realizado el presidente de México al extranjero en que no se toque como punto esencial, como parte fundamental, piedra angular de esa visita, el comercio. México ha crecido muchísimo en su capacidad de comercio. Es un comercio intenso, quizá con el vecino de al lado, los Estados Unidos, y también con Canadá, otros vecinos norteños. Se ha estimulado mucho por el Tratado de Libre Comercio, tan en boga ahora en todas las mesas, en todas las conversaciones sobre su futuro. Pero en términos generales, el Tratado de Libre Comercio beneficia a los tres países, tanto así que los tres buscan conciliarlo, afinarlo, darle un perfil, un matiz en el que siga siendo beneficioso para todos. No sabemos, a fin de cuentas, qué ocurrirá. Esta es la hora de ese libre comercio. Y el presidente va y firma y abre y preconiza y abre las puertas para que la iniciativa privada, los empresarios, creen nuevos empleos, amplíen sus industrias y sean también sus propios embajadores y sus mejores vendedores y promotores. Ellos, los dueños de las mercancías, van por el mundo exhibiéndolas y México es competitivo en altísimo grado. La mano de obra mexicana es muy apreciada. La imaginación mexicana, el talento mexicano es reconocido universalmente. De suerte que este es un país serio, es un país adulto que no debe temer a los naturales vaivenes de las economías. Tenemos un gran secretario de Economía, también en Ildefonso Guajardo. Tenemos a los hombres, a las mujeres, a los talentos, a las capacidades, y las condiciones del mundo varían. Este no es un país, somos un formidable país.
la 9ª economía en el mundo. Productores, el país, su turismo, todo lo que puede ofrecer este país, sus jóvenes, el impulso nacional, el orgullo de ser. Eso se sintetiza en esta prenda de ropa, en estos anteojos, en todo lo que producimos, en la magnífica cocina mexicana, en los secretos culinarios, en tantas y tantas cosas que México le ofrece al mundo, y el mundo lo aprueba. Somos un país muy adulto con un enorme futuro. No hay que temer, todo y se negocia, y se platica, y los diplomáticos, y los productos salidos de las manos del talento mexicano. Eso nos debe dar enorme orgullo y gran confianza. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Le había yo comentado que le proporcionaría algunos elementos de lo que dice el código en relación con este tema. Leo para usted y comento un poco lo que dice el texto de la ley. Artículo 53. Además de lo establecido en el capítulo que antecede, que dice prácticamente lo que ya hemos hablado aquí, los partidos políticos podrán recibir financiamiento que no provenga del erario público con las modalidades siguientes. A. Financiamiento por la militancia. O sea, las personas del partido le dan dinero al partido, así como los feligreses le dan limosna a la iglesia, igualito. B. Financiamiento de simpatizantes. Nadie ha definido nunca quiénes son los simpatizantes, cuántos son los simpatizantes y cómo se logra tan singular categoría de simpatizante. No hay credencial de simpatizante. Autofinanciamiento, que no es compraventa de coches, es quién sabe qué. Después, financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos, o sea, autorización para el capital especulativo. Eso es lo que dice de lo que no es financiamiento público. Y también dice que se prohíbe que en ciertos momentos se den financiamientos fuera de este esquema en especie, en dinero, como sea, ¿no? Entonces, yo pregunto, ¿es el momento de hacer cambios en el código e incluso en la Constitución para dar otra forma, más o menos lo que alguna vez había señalado el señor diputado Romero? ¿Usted qué haría si fuera la única legisladora de este país? Bueno, yo creo que aquí es importante puntualizar y me regreso un poquito a lo que dije en la primera participación. Como parte de la iniciativa que presentamos el Frente Amplio, justamente lo que nosotros queremos fortalecer es la participación de la militancia, que la militancia pueda seguir dando recursos. Obvio, también estamos señalando que debe de haber topes. Hoy en día la legislación ya maneja topes para todo lo que tú acabas de señalar. Lo que nosotros queremos es que esos topes persistan. ¿Y que sean deducibles fiscalmente? Eso viene hoy en la ley, que son deducibles. Pero por otro lado tenemos también la participación de los simpatizantes que comentas, pero esos simpatizantes son personas físicas, no pueden ser personas morales. Hay una limitante que haya aportaciones de personas morales. Y por otro lado, tú cuestionabas lo del autofinanciamiento hace un momento. El tema del autofinanciamiento se refiere a actividades propias del partido político que hacen para llegarse de recursos, que pueden ser, como lo hacíamos hace muchos años cuando no había financiamiento público, era rifa del coche, rifa de la televisión, o sea, buscar que con la actividad de la propia militancia se pudiera generar recurso adicional para poder operar al partido político. Entonces, en la iniciativa que está presentando el Frente, se sigue incluyendo estos conceptos. Obviamente se está señalando que debe de ser transparente, que debe de tener topes y que justamente debe de ser fiscalizado. ¿Eso cómo se podría complementar o cómo se podría aplicar para, o sea, claro, cambiando la ley, pero qué otras formas podría darse? Porque vemos ahora, hay una especie de partidos políticos que no están registrados como tales, que son asociaciones civiles, que inciden mucho hasta en la legislación. Sí, claro. Por ahí aparecieron 300 el otro día hablando de lo de la fiscalía, ¿no? Bueno, todas esas, ¿de qué viven? ¿Y cuál es la diferencia
del financiamiento de esas organizaciones que reciben dinero de la ONU, del extranjero, de la fundación no sé qué, de Alemania, de la fundación de Holanda, de dineros que no se sabe ni su origen, ni su finalidad para financiar instituciones civiles, sociales o políticas en México. Aquí todo el mundo mete la mano, ¿no? Bueno, No, adelante, Waldo. En la teoría se ve muy fácil hacer eso. En la práctica, que un partido logre financiarse por militantes, simpatizantes, autofinanciamiento o rendimientos es terriblemente difícil. Creo que casi ninguno ha logrado generar fondos que le permitan obtener rendimientos financieros, y si lo hacen, normalmente terminan con un destino equivocado al que fueron creados. Militantes y simpatizantes, de por sí hay un descrédito absoluto a la política como para que todavía le quieran poner. Yo tendría que insistir en lo que hace rato decíamos. Tendríamos que hacer muchas modificaciones para lograr un equilibrio entre el financiamiento público, que tiene que haber una parte, y el privado. Pero no decidamos nosotros, porque primero no somos los únicos diputados que hay en este país, que decida la gente. Hagamos consultas, veamos qué es lo que la gente quiere y lo que ve que es mejor para los partidos. Pero soltar todo el financiamiento privado sería desatar fuerzas oscuras, decía don Rafa, creo que tiene razón, y en la alta competencia electoral eso se puede prestar a muchísimas situaciones anómalas. Eso es la realidad. A mí me parece que la discusión, y comparto bien con el diputado de fondo, tenía que ser qué tipo de país queremos en relación a los asuntos democráticos. Creo que somos la parte visible. Los legisladores, por ejemplo, la gente cuestiona mucho el salario de los legisladores, lo que hacen los legisladores, pero nuestro presupuesto comparado con el Ejecutivo es ridículo. ¿Me explico? Entonces, es igual con los partidos políticos. ¿Qué es lo que quieres? Creo que cuando los partidos políticos recibieron el financiamiento público tuvieron una mejora, mejoró las posibilidades de competencia democrática, pero también le dieron la mordida a la manzana, de alguna manera, y lo que ha sucedido es que tampoco se renovaron los cuadros de los partidos. Vemos a los mismos candidatos yendo del Senado a diputados a lo mismo, porque muchas personas se enquistaron en la burocracia partidista y no les interesa ser candidatos. Es mejor ser secretario de una cartera en un municipio, claro, o presidente de un partido local, que aunque tiene obligación de ser revisado las finanzas, nadie está detrás de ellos de cómo están gastando, y por ejemplo tienen un salario y si tienen una jornada laboral completa o no, si se presentan a trabajar o no. Eso no. Se generó una burocracia alterna que creo que le hizo daño a los partidos políticos y que alimentó en los ciudadanos esta percepción del abuso por parte de los partidos. Entonces yo creo que va a haber un replanteamiento completo sobre varios temas, los partidos políticos, lo que es realmente el trabajo de los legisladores, incluso los pluris. También hablar de que los pluris ejercen un control constitucional de representación en la Cámara que le permite a muchas voces que no podrían ganar un distrito tener una representación y hablar en la Cámara. Es decir, creo que habría que hablar de una discusión completa del sistema político mexicano. Ahora, en lo que sí quizás estén todos de acuerdo es en que las cosas como están no han dado el resultado que se esperaba y que es necesario reformar. No como la reforma quizás que se hizo hace poco, hace 3 años, del Instituto Federal Electoral, Nacional Electoral, sino que de veras sería conveniente para el país una profunda reforma política, una más. Yo creo, Rafa, que efectivamente se tiene que hacer una modificación muy amplia. Lo que se presentó recientemente por Frente Ciudadano fue eso precisamente. El Movimiento Ciudadano ya lo tenía desde hace muchos años. Estamos contemplando el tema de eliminar el financiamiento público para buscar por otras vías que la democracia avance, que los partidos dejen de ser lo que acaba de decir Waldo, esas burocracias doradas que se convirtieron los partidos políticos y que se convirtieron en otras partes. También los órganos autónomos constitucionales en este país también son burocracias doradas que son parte de este derroche de dinero que se está dando con una facilidad terrible y de los lujos en los que está la clase política. Por eso esta propuesta que hizo el Frente Ciudadano tiene varios ejes muy claros de donde se puede sacar y rescatar el dinero, no solo para la reconstrucción del país que se necesita en este momento, sino para devolverle la dignidad a la política. Uno de ellos es eliminar el financiamiento público, evidentemente también reducir y establecer topes de campaña, porque también ahorita las campañas son un derrochadero de dinero, eliminar los gastos de publicidad. Hoy estamos discutiendo, por ejemplo, eliminar el financiamiento público a los partidos, cuando, por ejemplo, 2015-2007 nos costó 13,000 millones de pesos.
pero la publicidad, en gastos de publicidad, solamente Peña Nieto, al día de hoy ha gastado cerca de 40,000 millones de pesos en lo que lleva su sexenio. De ese nivel es el derroche que hay de dinero en este país. Y igual reducir la burocracia, reducir los altos salarios de toda la burocracia en el país, porque no es nada más el gobierno federal, no es nada más el ejecutivo, es también el legislativo, como hablábamos también de los órganos autónomos. Eliminar el pago de celulares, gasolina, una serie de dinero que se le paga o que se da o que se gasta en altos funcionarios. Por ejemplo, aquí en la Cámara de Diputados y en toda la burocracia se paga seguros de vida y de gastos médicos mayores que los altos funcionarios bien podían pagar de su salario. Y ahí nos ahorraríamos también miles de millones de pesos. Entonces, el Frente Ciudadano es muy claro y ha planteado esta reforma constitucional y de ley para establecer con toda claridad de dónde se tienen que hacer los recortes, dónde debe haber la austeridad, para replantear no nada más la reconstrucción, sino la austeridad que debe haber en el ejercicio de gobierno, Rafa. Bueno, quizás tomar este asunto de la reconstrucción no como la gran finalidad de la austeridad en el gasto y la redistribución del dinero de los partidos, sino como un punto de partida para decir, bueno, aparte de que las personas cuya realidad tendrá que ser reconstruida, claro, ¿a poco los vamos a reconstruir para dejarlos como estaban? Porque muchos de los pueblos de Oaxaca, que ahora están destruidos en 200 y tantos municipios, pues estaban destruidos desde antes de que se cayera la casa, claro, ¿no? Era prácticamente una penuria total. Pero, si ustedes me permiten, lo dejamos por aquí hasta este punto, regresamos después de esta pausa y terminamos el siguiente bloque, que es el último del programa, con una reflexión final de cada uno de ustedes, si les parece. Gracias. Ahorita regresamos. Exprésate como quieras. Con la nueva Ley General de Cultura, juntos protegemos, difundimos y creamos más. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura. Muy bien, regresamos a esta mesa en la que hemos estado analizando el financiamiento de los partidos políticos y, bueno, también pues las consecuentes reflexiones sobre la austeridad en el gasto en todas las áreas de la administración y del gobierno. Y yo les pido a cada uno de ustedes su conclusión y empiezo, por favor, con usted, diputada. Bueno, yo creo que es muy importante que justamente estos acontecimientos naturales sirvan como parteaguas para realmente profundizar en una reforma que realmente beneficie a la gente, que el dinero público sea realmente gastado en lo que la gente necesita y no solamente para reconstruir, como decías, y dejar como estaba, sino para que este país sea mejor y que realmente cada peso sea destinado a mejorar la calidad de vida. Y hoy lo que yo les quiero decir es que esta iniciativa que se presenta para eliminar justamente el financiamiento, para poner topes y otras reglas, como ya se habían comentado en el programa, no solamente tiene que ir solo, tiene que ir acompañado justamente de un recorte profundo, no solamente hoy, sino en los siguientes ejercicios fiscales de recorte y de austeridad. No se vale que el gobierno siga despilfarrando donde no se necesita, cuando se necesita para otras cosas. Justamente comentábamos que pues, el recurso que hoy se necesita se puede sacar de muchas bolsas y no solamente de pero se tiene que gastar correctamente. Entonces, que nos sirva de parteaguas y lo que no vamos a permitir es que no haya financiamiento y que el gobierno se quede con la misma bolsa de los dineros para él hacer campaña desde gobierno. Entonces, eso sí lo quiero puntualizar. No se valen partidos sin dinero y gobierno rico haciendo campaña desde gobierno. Muy bien, muchas gracias. Por favor. Pues 3 reflexiones. La primera es que me parece que tendríamos que aquí en Cámara de Diputados revisar las funciones del INE, las nuevas funciones que se dieron en la última reforma y las funciones de los institutos estatales, que en algunos casos me parece hay duplicidad de funciones y ahí le pudiéramos también rascar al tema del presupuesto. Lo segundo es que es una oportunidad histórica que tiene el país, derivado de estos lamentables incidentes, desastres naturales. No se trata solamente de reconstruir la infraestructura, hay que reconstruir el país, el sistema político, y es una gran oportunidad de hacerlo en este momento. Y por último, una frase que escuché de un empresario en la reunión anual de industriales. Creo que es una oportunidad también no solo para la reconstrucción
sino también para la reactivación económica de algunos polos del país, que coincidió lamentablemente el temblor, pero que han demostrado en estadísticas que no ha habido crecimiento económico ahí. Muchas gracias. Don Rafa, diputado Salazar. Me encantó lo que dice, la reconstrucción es la oportunidad para reconstruir hacia dónde, hacia cómo estaban, porque tú vas en mi tierra a las casas que se cayeron y las columnas son horcones de madera y las traves las hacen de carrizos, caliche con, ellos le llaman zacate de loma, y con agua amasan y es adobe. Las condiciones de pobreza son brutales. Vamos a reconstruirlos para regresar a esa pobreza, porque lo que pasó con el sismo no es que los destrozan el terremoto, los destrozan 30, 50, 60 años de miseria absoluta, que ahí está y es a donde los queremos regresar. Coincido absolutamente que hay que replantear el presupuesto de muchas formas y de muchas maneras para evitar cualquier gasto superfluo. Y me sumo también a lo que dice Alejandra, no solo un gobierno que haga política desde gobierno federal, no, también los estatales, donde hay de todos los partidos y van a gobernar y van a dar dinero para sus partidos, también los municipales que van a gobernar y van a dar dinero para sus partidos. Es un tema muy complejo. La reflexión final, como con la que me quedo, es que sirva la oportunidad de reconstruir, pero para condiciones mejores de vida y no para regresarlos a los estados de miseria brutal al que han estado destinados. Muchas gracias. Por favor. Pues la desigualdad, como lo han dicho mis compañeros en este país, es uno de los grandes problemas que tenemos. Entonces no podemos permitir que lo que hoy hemos tocado, los partidos políticos, que esta creación de burocracia en un lado y otro lado, buscando que se termine la corrupción, que la democracia sea más perfectible, siga permeando estos lujos y estos privilegios en los que está sumida la clase política, y que al final esta clase política es indolente con lo que le pasa a la mayoría de los mexicanos, por no decir con toda claridad, como lo dicen las estadísticas del INEGI, de cada 2 mexicanos, 1 está en situación de pobreza. Ante esa desigualdad, lo menos que se tiene que hacer es volver a replantear una discusión profunda en todo el país, porque si no lo hacemos hoy, el día de mañana, muy pronto, como lo vimos hoy con esta sacudida del sismo, que fue también una sacudida a las conciencias de la clase política, los ciudadanos lo van a hacer. Los ciudadanos ya están cansados de ver los mismos discursos, las mismas simulaciones, las mismas mentiras cada 3 años y cada 6 años. Hoy lo que necesitamos es realmente, incluso si es necesario, refundar el Estado mexicano y poder revisar dónde están esos excesos de la clase política y ponernos a la altura de las circunstancias que vive nuestro país. Muchas gracias. Diputado Romero, por favor. Pues yo invitaría a la reflexión del auditorio, puesto que ya empezó el proceso electoral el 8 de septiembre. Se van a elegir a más de 3.400 cargos de elección popular. Yo difícilmente veo que las propuestas de reducción del presupuesto a partidos políticos vaya a ser efectiva. Ya está en marcha el proceso electoral y cada partido pues va a cuidar sus intereses. Desde el primer año legislativo presentamos una propuesta de reducción, no avanzó, segundo año lo volvemos a ratificar y en este año de nueva cuenta lo volvemos a ratificar. Se presentó un proyecto de austeridad republicana y tampoco se avanza porque no hay la voluntad política. Del discurso al hecho hay mucho trecho, como dice el refrán, y vamos a ver en los meses siguientes que no va a pasar nada. Los partidos fueron los mismos que aprobaron la reforma electoral que garantiza el alto financiamiento a los propios, y hacer un discurso con base al sismo, pues sí, es muy loable. El problema es que no se puede concretar, y muestra de ello es que el gobierno federal pide 37,000 millones de pesos para la recuperación, cuando todos los partidos, o al menos la mayoría de estos, aprueba una deuda de 2016 de 1.500.000 millones de pesos. Deuda que financia el crecimiento estable que dice según el secretario de Hacienda, pero vamos a quedar en esto, en una demagogia legislativa, porque puede apostar 100-1 que no va a haber reforma constitucional. Quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales es un miembro del Frente Ciudadano, pero no se impulsan estas reformas que son necesarias y tendremos que cambiar radicalmente la política económica de nuestro país, y para ello necesitamos la voluntad de todos los partidos. La aprobación del presupuesto 2018 lo va a acreditar. Muchas gracias.
nos Sí, quedó pendiente. tenemos todavía un poquito de tiempo, si usted quiere solamente redondear que no es un sismo, fueron dos sismos. Es decir, el del uno 7 el y del sur 19, ¿no? y otro el del centro, porque el del centro es el que logró focalizar a todos los medios Son tres. en esto. Y fueron varios, pero realmente hay 50,000 casas dañadas en el sur. Y es decir, el del 19 ayudó a que se centralizara el punto y páginas y páginas, información, pero allá donde la dispersión geográfica permite que no se vea. Hubo un sismo urbano cuyos efectos se vieron por la televisión todo el día. Así es. Y hubo un sismo en las zonas rural olvidadas Así de este es, país, que no se vieron de en donde ninguna no manera. sabemos lo que pasó. Así es. Al menos yo no lo sé. Y al día de hoy hay comunidades Sé, aún no atendidas. pues referencias, pero en las pequeñas aldeas, en las pequeñas comunidades dispersas en Chiapas y en Oaxaca, no sabemos qué pasó. Así es. ¿No? Y eso es solo la reflexión, ¿no? De que el otro es el que nos mediatizó, pero había habido uno antes, 12 días antes, que había sido brutal y que puede acabar con la economía de los estados. Aquí se hizo famoso el sismo por un perro. Y allá ni los perros. Ni los perros. Pero bueno, no es cosa para reírse, pero es parte de los absurdos permanentes en los que está la vida mexicana. ¿Usted quería terminar con algo? No, insisto, sí tenemos que aprender de lo que nos está pasando y yo creo que el mayor sismo, aparte del dolor humano y de lo que generó en la infraestructura, el mayor sismo debe de ser el movimiento que tenemos que generar de manera positiva para realmente mejorar la calidad de vida, no solamente en este tipo de acontecimientos, sino día con día. Decía alguien con ironía, parafraseando el lema del gobierno, decía, bueno, pues a este país no se mueve ni con los sismos. Pero en fin, esas son ironías del lenguaje político. Yo a usted le agradezco mucho que nos haya acompañado. A ustedes, gracias por su tiempo, gracias por sus opiniones. Y aquí estaremos para la próxima emisión de esta serie desde el Congreso. Yo soy Rafael Cardona, que la pase muy bien. Gracias.